Ya, ahora estamos grabando. Sería ideal que las preguntas como generales, dudas, las puedan hacer por ese foro. No sé si lo usan, pero la idea es que sea por ahí. Y obviamente también pueden hacer preguntas por correo, así que tienen dudas más puntuales. Ahí que queda a criterio de cada uno. Eh, Eso, también les voy a estar subiendo, estuve como investigando cómo funciona, como las ayudantías y las pautas a ese mismo como bloque. No sé si en la carpeta de ayudantías como que pudieron descargar la que subí recién, alguna persona. Ahí voy a subir como lo he enunciado. No sé si tienen acceso, si alguien me puede confirmar. Sí, sí está el PDF. Ya, bacán. Sí, también la tengo. ¿Alguien dijo que no? Sí, está disponible. Y Ah, yo ya, también la tenía. ya, bacán. Y eso, no sé si alguien tiene alguna duda o recomendación, sugerencia, cualquier cosa me pueden hacer llegar, no sé, como de qué prefieren Una usar, ¿sí? duda, ¿Sí? yo tengo una duda. Respecto a las grabaciones, ¿van a quedar como ahí mismo? Como me refiero como, porque hay profes que dejan solo el link de Zoom, hay otros que suben a YouTube las grabaciones de Ah, las clases. yo creo que lo voy a subir a YouTube. Voy a hacer una lista de reproducción y les comparto Ya, la lista. bacán. Gracias. Mejor YouTube, porque si no hay Eso. que descargarla y son igual pesadas en descargar. Ah, pero YouTube está bien, ¿o no? No sé, Sí, YouTube está perfecto. bien. Ya, Sí, Diferencia. perfecto. ya. Igual, bueno, voy a subir las dos. Es que como que también estoy haciendo en otra sección, es la misma ayudantía, pero supongo que igual subo las dos secciones, porque quizás quieren como revisar algo que pasó. Voy a tratar de subir las dos, eh, pero va a ser muy harto en subir, así que, no sé, ahí veo. Quizá más adelante como que suba como la clase que quedó mejor por último, porque la hora la hago en la tarde, entonces, no sé, ahí veo si una quedó mejor que la otra, voy a subir como la que encuentre que salió mejor, eh, y ahí la voy subiendo a esa lista. Em, ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No sé. O le damos. Ya, todo bien. Ya, vamos a partir entonces. Bueno, lo primero que quería preguntarles es como que, antes de partir, como que, ¿qué han visto hasta ahora con la profe? No sé, como si han visto todo esto de programación dinámica determinista. Acá hay como un guateo, pero filo de loco. Sí, vimos como todo lo de las etapas, los estados, cómo hacer el modelo de programación dinámica y ahora estábamos viendo los árboles de decisión. Fue lo último que vimos la hora pasada. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de programación dinámica determinista, como para ejercitar. Aquí tengo un pequeño resumen, lo revisamos rápido. Y después vamos a hacer un repaso de probabilidades como para la parte de árbol de decisión que viene más adelante. No sé si me alcanza el tiempo, así que ahí vemos si nos saltamos algo, porque igual una hora no es tanto. Pero ahí vemos cómo funciona. Ya, entonces vamos a partir. A mí igual me gusta que participen, entonces no sé si alguien me quiere decir como... Bueno, acá me equivoqué, que puse PPD, es PDD, pero fíjate, lo cambio. Si alguien me quiere decir qué es programación dinámica, o qué entienden hasta ahora por programación dinámica. ¿Alguien tiene alguna idea? Eh, Puede ser que hay como factores externos que no se pueden controlar y uno tiene que evaluar para esos casos también. Ya, sí, va por ahí. No es solamente dividir el problema en subproblemas para tomar las decisiones correctas. Ya, sí, ahí Fernanda le achentó un poco lo que es. La idea es que cuando tenemos como problemas, que en el fondo al final son problemas de optimización, como creo que usted revisó la mañana la rabia, pero creo que tuvieron optimización antes. Son problemas de optimización, pero que de una forma en que uno los divide inteligentemente en etapas, son mucho más fáciles de resolver, porque lo divide en subproblemas que si los resuelves de forma ordenada, puede hacer un algoritmo en que esas decisiones son mucho más fáciles de tomar. Eh, entonces, al final simplemente se van a generar problemas en etapas, en las que tenemos que tomar decisiones en cada etapa, y en el caso determinista son decisiones que tienen consecuencias deterministas, y después van a ver el caso estocástico, que es que mis decisiones tienen consecuencias inciertas. O sea, si yo tomo una decisión, hay distintos escenarios posibles,
Y ahora tenemos el caso determinista en que si yo tomo una decisión, el escenario al que llego está determinado, siempre es el mismo. Entonces acá está como el resumen, como esta especie de receta de lo que hace uno siempre que modela, que es lo que como que podría modelar casi así cualquier problema si queremos de programación dinámica. Entonces en general primero determinamos la etapa, que como que con un subíndice, sub n, sub t, sub d si quieren. En general t es para tiempo, n es como más genérico. En verdad todo esto de la notación da lo mismo. Eso también, igual me pueden detener si es que uso una notación distinta o si algo que no cachan, porque quizá me confundo ahí. O sea, quizá uso un término que no han visto, pero no tengan problema en pararme. Pero creo que esta es como la notación que usaban, por lo que revisé. Variable de decisión, simplemente es como que en cada etapa tomo una decisión, y esa decisión quiero que sea la mejor posible, y voy a tener una variable de estado. Lo importante de la variable de estado es que es como llego a mi estado, a mi etapa, o periodo, acá le puse periodo, pero este periodo puede ser etapa, y es lo que determina mi decisión. Por ejemplo, no sé, yo estoy viendo un problema de inventario o de demanda, y un estado puede ser que cuántas cajas tengo en una bodega. Entonces, si tengo la bodega casi llena, quizá mi decisión de cuánto tengo que comprar va a ser distinta si tengo mi bodega vacía. Esa es un poco la idea. Y después tenemos lo que es la recurrencia, que simplemente va a ser cómo a través de mi decisión y el estado en que estoy, puedo determinar cuál va a ser mi estado en la etapa siguiente. Y eso es como un poco la base de esta programación dinámica, que al final llegamos a nuestra función objetivo, que simplemente va a ser una relación entre mi contribución a lo que esté maximizando, minimizando en la etapa en la que estoy, más el óptimo, que ya resolví en teoría, de la etapa siguiente. Y la gracia de esta ecuación es que es recursiva, entonces yo empiezo a resolverla desde el final, voy guardando estas soluciones, estos f sub n más 1, que cada vez van a ir más cerca de la etapa inicial, y las voy usando para resolver la etapa anterior. Ya que les puse un ojo que es importante porque es para la spoiler de la ayudantía de ahora, es que esta relación no siempre, no necesariamente es con suma, ¿ya? O sea, por ejemplo, podría haber una relación en que esto se multiplica, quizá incluso esto podría ser el exponente, como que al final da lo mismo. Lo único que importa es que yo con mi resultado de la etapa futura, la etapa n más 1 si quieren, soy capaz de resolver la etapa n. Y tengo alguna relación entre las dos contribuciones a la función objetivo. Y lo más importante, o algo, bueno, y también acá, esto es como un paréntesis, pero igual es bien importante, que esta función puede tener restricciones. O sea, como cualquier problema de optimización, yo puedo decir, no sé, mis decisiones solamente pueden ser, solamente puedo comprar hasta 20 cajas en un problema de inventario. O puede ser que mi bodega tiene una capacidad máxima. Todo eso son restricciones que tienen que ir en algún lado en la función objetivo. Y lo último es que siempre tenemos que definir algunas condiciones de orden. O sea, cuál es mi estado inicial, cuál es mi estado final, o sea, mi función objetivo en el estado final, cosas de ese estilo. Lo típico, por ejemplo, es que, no sé, en este típico caso de suma, muy típico, no siempre, pero es que mi función objetivo, el óptimo, en la etapa como post a la final, en la n más 1, va a ser 0. Entonces, como que tengo una condición de orden de la que puedo empezar a resolver, porque si yo sé que ese n más 1 es 0, entonces yo podría saber que mi fn va a ser igual al máximo, si quieren, bla, 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 de cn más 0. O sea que yo tengo un problema de optimización donde solamente todo depende de mi índice final. Y eso es como el resumen súper rápido. Supongo que esto lo vieron en clase, no, pero un poco para que estemos todos en la misma línea de programación dinámica determinista. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que, no sé, que no haya quedado claro en las clases, lo que sea, que quiera aprovechar de preguntar, o le damos el tiro con el problema. Siempre apaña igual que alguien ponga como todo bien eso. Hay alguien en el chat. Claro, porque así como que tengo un incentivo a seguir. Ya, bacán. Todo claro, ya. De nuevo, si cualquier duda me detiene. Entonces ahora vamos a pasar al problema, que creo que lo copié bien. Ya, esto se supone que es de un control que hubo el año pasado, no sé, algo así. Me lo mandó la profe, que encontraba que era un problema interesante. ¿Alguien quiere leer? Si no, lo mismo, pero como para... Ya, yo leo. Ya, gracias. Dale, dale. Ya.
Luciana, recién licenciada de la UAI, se encuentra trabajando en un importante programa de conexión eléctrica en el pueblo de Titirilquén, al sur de Chile. El proyecto consiste en llevar el tendido del eléctrico desde la vecina ciudad de Salsacia a través de un largo camino, el cual debe cruzar tres importantes zonas: bosque, mar y pantano. Luciana es la encargada de decidir el tipo de material con el cual se construirá cada tramo de la extensión. De acuerdo al material que elija para cada zona, la probabilidad de que el sistema funcione en dicha zona varía de manera considerable. A continuación, se muestra la probabilidad de que el sistema funcione dependiendo del material y de la zona en la que se usa. Para que el sistema funcione, es fundamental que funcione en cada una de las zonas. Y ahí están las dos tablas, y el costo por kilómetros de usar cada material es independiente de la zona y se adjunta a continuación. Se sabe que la zona bosque posee una extensión de 30 kilómetros, la zona mar de 20 kilómetros y la zona pantano 15 kilómetros. Considerando que Antonia posee un presupuesto de $2.500, construye y resuelve el modelo de programación dinámica para determinar lo que debe hacer a fin de maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Me imagino que esa Antonia era Luciana, pero todo bien. También. Bueno, este problema, ahí yo excusándome, lo copié textual de ese control. Así que ahí vamos a echarle la culpa al profe que lo construyó, no sé quién habrá sido. Ya, bueno. Gracias, Fernanda. Ya, igual, esta es como típicos problemas de programación dinámica, como que hay mucho, hablan mucho y al final como que a veces relleno de que, no sé, se encuentra trabajando, no sé qué, el sur, y la gracia acá es que uno sea capaz de identificar cuáles son los elementos, variable de decisión, variable de estado, recurrencia, todas esas cosas, en el enunciado. Entonces, al final esa es como un poco la dificultad del modelamiento, más que el modelamiento en sí es como saber identificar cuáles son los puntos del enunciado y cómo los puedo llevar a variables, a etapas, lo que sea. Entonces, para hacerlo como de la forma más ordenada, vamos a resolver este problema modelándolo primero. Y no sé si alcancemos a resolverlo como de verdad, porque es un poco largo. Pero igual le voy a dejar la pauta de eso. Pero por lo menos vamos a hacer el modelamiento. Y para hacerlo ordenado vamos a hacerlo con la estructura que vimos recién. O sea, definiendo la etapa, para la decisión, estado, bla, bla, bla. Entonces, la pregunta del millón. No, ya mentira, no sé si del millón. Ay, qué grande ese. Un poquito más chico. La pregunta de los 100.000 pesos, si queremos, porque 1.000.000 es mucho, es cuáles son las etapas. Vamos a partir por eso. Que fea mi letra. Les pido disculpas. ¿Y a cuáles dirían, alguien, no sé, el quien se la juega, cuáles dirían que son las etapas? Las distintas zonas. Claro. ¿Y por qué se te ocurre que podría decir que las zonas son las etapas? Porque en cada zona hay que tomar una decisión. Ya, perfecto. O sea, yo en el fondo, no sé, voy a la zona de bosque y tomo la decisión de si usar el material A, B o C. Después voy al mar, decido si usar el material A, B o C, y al pantano y decido si usar el material A, B o C. Entonces yo puedo decir que mis etapas van a ser las distintas zonas. Distintas zonas, y vamos a llamarles con numeritos, ¿ya? Vamos a decir que está la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, si quieren, está en la 1, está en la 2 y está en la 3. ¿Ya? Esto solamente como para que quede más fácil la anotación. Ya, pues, muy bien. Entonces, ¿después qué viene? Después viene, bueno, en verdad da lo mismo el orden. Esto es como una forma ordenada de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo absolutamente como quieren. De hecho, en teoría, o sea, no sé, y depende de quién les revise en las pruebas, supongo, pero en teoría tampoco es necesario poner como, estas son las etapas, pero siempre queda más claro. Entonces, después vienen, si queremos, nuestras variables de decisión, que eso quizás es un poco más intuitivo. Entonces, nuestras variables de decisión. Ahí esta la voy a hacer yo, porque quizás no es tan difícil. La siguiente la vamos a consultar al público, que, bueno, la variable de decisión acá dice, o sea, casi textual. De acuerdo al material que elija, no, mentira, lo dice un poquito más arriba. Luciana es la encargada de decidir el tipo de material con el cual se construirá cada tramo de la extensión. O sea, acá nos están diciendo muy explícitamente, nuestra variable de decisión es el material con el que construyo cada zona.
Bueno, y si quieren acá, podemos decir que ya pongámosle xn, que va a ser material. El subíndice se lo ponemos como para decir que es la decisión en la etapa n. Material que uso en n. Y esto ya es un tema más de interpretación, como que ustedes pueden decir, ya, xn es una letra, es un número, ya puede ser una letra, si quieren pueden interpretar como que esto también es como que fueran materiales ordenados, como si lo quisieran programar, por ejemplo. Pero en el fondo lo que no importa es que xn va a representar el material que elijo. O sea, que como que puede valer algo que significa A, algo que significa B y algo que significa C. Podría textualmente ser la A, la B y la C, así como una especie de conjunto. Pero también podrían ser como que ordenáramos los materiales. Eso es totalmente libre. Ya. Y lo que viene ahora es la parte que está como más difícil del problema, que es la variable estado. Que al final la pregunta es como, ¿por qué yo quiero resolver esto con programación dinámica? ¿Cuál es mi estado? ¿Qué es lo que...? Porque si es que, o sea, si es que yo no leyera la parte de abajo, yo podría pensar como, ya, este problema es súper simple, porque me están pidiendo maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Tenemos eventos independientes, entonces yo sé que las probabilidades se multiplican. Entonces yo siempre podría decir, ya, simplemente en cada zona elijo el material que presenta la mayor probabilidad de que el sistema funcione. Simplemente elijo el B, 0,9 por 0,9 por 0,9 me da, no sé cuánto es eso, pero el número más grande acá porque siempre es la mayor probabilidad, y maximicé el problema. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque yo tengo una restricción. Acá me dicen que yo tengo un presupuesto de $2.500. O sea que yo no puedo llegar y construir en los tres el mejor material porque probablemente eso se podría escapar de mi presupuesto. O sea, si se ven, el material B es el que tiene el mayor costo por kilómetro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi estado? Como, ¿qué necesito yo saber en la etapa N para saber qué material puedo construir o me conviene construir? Y esta es como la parte difícil. Eh, que la suma de los costos de los materiales, por así decirlo, por kilómetro sea menor a 2.500 para poder seguir como... Ya, está muy bien, pero eso podríamos decir que es la restricción. Lo que nosotros estamos viendo ahora es cuál es mi estado. O sea, que yo, La por cantidad ejemplo, de, Acumulado, la cantidad de plata que queda, ¿no? Del presupuesto que queda. ya, bien. ¿Y qué dijo Luca? Luca, igual le iba a hablar. ¿Cuál era tu idea? el costo acumulado está en la etapa N. Ya, las dos sirven, son totalmente válidas. O sea, yo podría hacer cuánta plata me queda o cuánta plata he gastado. Y al final da absolutamente lo mismo. O sea, va a ser otra restricción. Yo lo voy a escribir como la plata que he gastado, porque así hice la parte siguiente del ejercicio, pero si quieren podrían haberlo hecho como la plata que queda. Es totalmente válida las dos formas. Ya, ¿y cómo se calcula la plata que queda? Ya, por ejemplo, si yo estoy en el bosque son 30 kilómetros y esos 30 kilómetros lo multiplico por el material que estoy usando, porque es un costo por kilómetro. Ya, acá yo voy a hacer como un exceso de notación como flojo. No, después lo vamos a hacer. Pero, no, aún no. Pero simplemente primero vamos a escribir SN, ¿ya? Porque en verdad en variable estado no es necesario como que piensen mucho aún cómo se construye, simplemente como que hay que decir lo que es. Entonces, SN va a ser nuestro costo acumulado hasta la etapa N. Costo acumulado hasta... ¿Se entiende mi letra? ¿A todo esto? Sí. Ah, ya. Pero estoy haciendo un esfuerzo, como que... incluso peor. Ya, y ahora viene la recurrencia. Y esta es la parte en la que sí también hay como que pensar un poquito, pero esto no es tan difícil. Ya, recurrencia, si se acuerdan, era mi relación entre el estado Sn+1 y la decisión que tomé con el estado. Entonces yo podría decir que mi Sn+1, y acá les voy a dar como un hint primero, y a mi Sn+1 simplemente, o sea, como es un costo acumulado, sí o sí conservo el costo que tengo hasta la etapa n. O sea, sí o sí va a haber un término que va a ser S sub n acá, pero eso le tengo que sumar algo.
¿Y cómo calculo ese algo? Ahí está lo que se había dicho antes, y Lucas creo y Julio también. Bueno, ¿cómo se le ocurre que lo podría escribir? Esto se puede escribir de muchas formas. Como que acá, como en el enunciado no sale la notación específica, como que sale como que uno se puede inventar su notación. Habría que poner un parámetro para el costo por kilómetro, ¿no? ¿Como un parámetro? Por ejemplo, no sé, una letra, no sé, un U. Claro, sí. Eso. O sea, una forma de hacerlo, como ahí dice Julio, podría ser, por ejemplo, que ya, yo tengo las extensiones para cada etapa, entonces yo se podría llamarle como, eh, digamos, L sub n, ¿ya? L sub n va a ser la cantidad de material que necesito en la etapa n. Y el costo del material, vamos a decir que va a ser C, o pucha, ya usamos C como el material antes. Podríamos llamarle, ya pongámosle costo. Ya. ¿Sí? Espérenme un segundo. Ya, perdón. Ya, entonces podemos definir una función de costo, por ejemplo. Esto es como para que sea genérico nomás. De x sub n. ¿Ya? Como que en esto en el fondo me refiero a como a mirar la tablita y si xn vale a, que esto valga 40. Eso es como una forma de escribir. Y el costo total va a ser la multiplicación. O sea, la extensión de ese lugar por el costo del material que estoy usando. ¿Se entiende? ¿Cool? Ya, espero que sí. Si no, alguien me interrumpe. Entonces yo esto lo puedo escribir como la suma de Sn más el largo, o sea, como el total de material que tengo que usar en la etapa n, por el costo del material que usé. Y si quieren acá, como para que quede claro, o pongámosle largo mejor. Pongámosle como extensión. Ya, la extensión, esto lo vamos a escribir así para que quede súper claro. La extensión de la etapa n por el costo de x sub n. ¿Sí? Ahí queda claro, creo. Quizá pongámosle, para que no se repita la n, vamos a ponerle extensión. Ahí. Sub n. Esto no me acuerdo. Ya. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Ya. Y ¿qué nos falta? ¿Qué viene después de la recurrencia? Nos queda muy poco. La función La objetiva, función. ¿no? Ya, la función objetivo. Y esta es como de hecho, esta es la razón de por qué la profe me pidió que hiciera este ejercicio. Porque esta función objetivo se supone que como que no la habían visto en clase. O sea, este ejercicio en particular. Como este tipo de función objetivo. Entonces la idea es que acá como que cachemos que anda. Ay, ups. Entonces, mi función objetivo siempre va a ser una dependencia entre mi contribución en la etapa n y la contribución en la etapa n más 1. Entonces vamos a decir que mi función objetivo va a ser que en verdad esto no es la función objetivo, como que esto es la función ya maximizada, si quieren. Es como el óptimo de la función objetivo, pero da lo mismo. Porque cuando le pongo la estrellita, significa que como que ya lo optimicé. Entonces, el óptimo en la etapa n, cuando yo estoy en el estado S sub n, aquí va a ser igual. Y ahí está en verdad, esta sí es la parte que es como lo que más cuesta cuando uno hace programación dinámica. Porque muchas veces cuesta ver la recurrencia, es como la parte como más, como que, bueno, el consejo típico es como que uno, en estos problemas, uno rescata puntos haciendo esto. Todo esto de acá es como, bueno, acá supongo que debería ser igual, pero siempre son décimas, o sea, siempre si alguien no llega bien a la función objetivo, igual tiene décimas por haber puesto todo el resto, pero esto de la función objetiva es un poquito más enredado. Y la gracia de la función objetiva siempre es que acordarse, ¿qué está contribuyendo el estado en que estoy? Y en qué aporta el óptimo de la etapa a la que voy a llegar. Y no sé si a alguien se le ocurre cómo podría ser. Quizá viendo el esquema.
Por ejemplo, imagínense que yo estoy viendo el óptimo en... Yo sé que el óptimo en la etapa 3, sé todos estos óptimos, ¿ya? Y yo estoy en F sub 2. ¿Cómo sé? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que estoy maximizando? No sé si cachan bien lo que estamos maximizando. Estamos maximizando la probabilidad de que el sistema funcione, y la probabilidad de que el sistema funcione es la multiplicación de que funcione en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3, en bosque, mar y pantano. Entonces, ¿qué es lo que me aporta cuando yo elijo qué material usar cuando estoy parado, por ejemplo, acá, en el mar? ¿Cuál es la contribución que estoy haciendo a mi función objetivo? Por ejemplo, yo estoy en la etapa A y elijo usar, perdón, en la etapa mar, y decido usar el material A. ¿Alguna idea? Si no, no importa, si esto... Pero igual los dejo a ver qué tan bien estamos de tiempo. Ya estamos ligeramente decentes de tiempo, entonces, no sé, un minuto a ver si alguien quiere pensarlo. Cualquier cosa, en verdad, lo mismo si es que no es exactamente lo que hay que hacer, pero si alguien se la quiere jugar, bacán. Que al final esto es lo... ¿Sí? Pero sí que cuando alguien toma la decisión, va a disminuir el presupuesto que tenía y va a aumentar la cantidad de terreno que, por así decirlo, o sea, de material que utiliza para el terreno. No sé cómo explicarlo, pero no Ya. entiendo muy bien cómo escribirla en ecuación así. Ya. Esa pregunta es buena porque hay que hacer una distinción importante. Nosotros tenemos algo que queremos maximizar, que en este caso es una probabilidad. Queremos maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Y, no sé, por ejemplo, si yo construyo con el material A en la zona bosque, el sistema funciona con un 80% de probabilidad. Y yo quiero maximizar probabilidad. Entonces, en mi función objetivo probablemente va a ir algo asociado a la probabilidad. Después hay otra cosa, que es lo que habla Julio, que es el costo. El costo es que yo por construir en la etapa bosque con el material A voy a gastar 40 por 30 dólares. Entonces, el costo viene asociado a la restricción. Las restricciones van después. Van a ser cosas que van a limitar nuestras decisiones y lo que vamos a elegir. Pero dentro de la función objetivos nos vamos a concentrar en la probabilidad, que es como en el fondo lo que nos... Por eso es importante identificar como qué es lo que estamos maximizando. Porque acá nos dice el problema, como... acá. Maximizar la probabilidad... Ay, chucha, perdón. Maximizar la... Oh, ¿qué está pasando? Ahora sí. Maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. Ahí sí. Ya, entonces, en el fondo, lo que me aporta cada etapa va a ser cuánto de probabilidad tiene al elegir ese material en esa etapa el sistema de funcionar. Entonces, por eso antes había dicho el hint de que en la función objetivo no siempre vamos a sumar las contribuciones, porque este es un caso muy particular en que en vez de sumar, vamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vamos a tener que la función objetivo en la etapa n, dado un estado de S sub n, va a ser el máximo de los x sub n. Esto es el máximo de nuestras decisiones, donde la probabilidad, vamos a llamar la probabilidad sub n si queremos, de que el sistema funcione en la etapa n, ¿ya? Esa va a ser como mi contribución. En el fondo, este P sub n, X sub n significa, no sé, yo estoy en, por ejemplo, P sub n, digamos que estamos en la etapa 2, y elijo el A, entonces me refiero a este valor de la tablita, ¿ya? Simplemente es una anotación. Como que esto sería P sub 2 A, si quieren. ¿Ya? Ese valor va a ir multiplicado por el óptimo de la etapa siguiente. ¿Evaluado en qué? Evaluado en el estado al que llegaría tomando esa decisión. Entonces, esto va a estar multiplicado por el óptimo en n más 1,
dado que yo elegí Sn, entonces esto sería Sn más 1. Y esto quizás es importante, ese Sn más 1 es esto de acá, ¿ya? Es Sn más la extensión en n por el costo de x sub n. Eso. Entonces, en el fondo es como, yo ya resolví el problema de que si elijo, no sé, construir en la etapa A, dado este estado, llego a un estado, en la etapa siguiente, y ese problema ya lo resolví. O sea, ya tiene la estrellita, está resuelto. Y lo que yo estoy maximizando es cómo con las distintas decisiones que me aportan cierta probabilidad, tengo distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo así muy malo, pero imaginemos que estamos en un estado en que hemos gastado 1.500 pesos, y yo elijo en la etapa 2 construir 0,7, y 0,7 me lleva al estado en que tengo, esto es no solo valores reales, estoy inventando para no revisarlo, para hacerlo a la rápida, y eso me lleva al estado en que tengo 2.000 pesos. ¿Ya? Digamos que esto es en S2 y esto es en S3. Este problema, S sub 3, que está acá, imaginemos que yo ya lo resolví. Entonces yo sé que el óptimo de S sub 3 va a ser una probabilidad de 0,8. Y yo lo que estoy viendo es que si en S2 tomo esta decisión, este X, esto me va a aportar, por ejemplo, imaginemos que fuera 0,7, y estos valores se van a multiplicar. Y mi función objetivo va a ser la probabilidad de que funcione eligiendo 0,7, eligiendo el material A, y imaginando que el óptimo en el estado siguiente lo tengo calculado, y es también elegir el material A. Entonces, mi función objetivo va a ser como la probabilidad total, como multiplicada considerando ambas etapas. Ya, esa es como la explicación. Este problema igual es como más o menos raro. En general, la mayoría de los problemas de programación dinámica es como sumando un costo o sumando una utilidad en cada etapa. Eso es lo típico. Pero la gracia de este problema era como ver que a veces pueden haber casos en los que se multiplican. No son tantos ejemplos así que igual no se asusten, como que esto es simplemente para que se hagan una idea de que hay muchos tipos de funciones que se pueden resolver usando esta programación dinámica. Pero eso. Voy a borrar esto acá. Ojalá se haya entendido más o menos mi explicación, y igual es como un poco enredado. De hecho, a mí igual lo estaba haciendo el problema ayer, y claro, igual como que tuve que darle una vuelta. Obviamente esto no, en una hora quizá uno no alcanza como a digerir al 100%. Pero ojalá se haya entendido. Si tienen dudas, ahora me las pueden hacer, o si no, más tarde en correo, como quieran. Y ahí estamos casi listos. Ahora sí viene la parte que había mencionado Julio, creo, que es el tema de las restricciones. ¿Cuáles van a ser mis restricciones? Y esto ya quizá es un poco más fácil o más intuitivo. Mis restricciones van a ser que mi costo en la etapa n, S sub n si queremos, que S sub n tiene que ser, a ver cómo lo podemos escribir. Sí, podemos escribirlo así. Después voy a ver si hay otra forma mejor de escribirlo y lo cambio, pero podemos escribirlo simplemente como que S sub n tiene que ser menor o igual a el presupuesto, que era 2.500, creo. Y esto tiene que ser para todo n, ¿ya? O sea, en el fondo que en todas las etapas tengo que cumplir que mi costo tiene que, o sea, mi costo total tiene que ser menor a mi presupuesto, mi costo acumulado. Y esta es como la parte de la que hablábamos antes, como de que hay que distinguir entre restricciones, que sería esto, y, ay, se me recoló, esto. Restricciones, que sería esto, y función objetivo, que sería esto. ¿Y qué hora es? Ahí estamos un poco encima, así que vamos a escribir las condiciones de borde. Y debemos hay otras preguntas, no sé. O sea, voy a intentar hacer el otro ejercicio. Ya, entonces las condiciones de borde van a ser que, bueno, no son muy difíciles. Ya, hagamos que una la diga alguien. ¿Cuál va a ser mi estado inicial? Esa es una condición de borde. Mi S sub 1. ¿Cuál es mi costo?
acumulado en la primera etapa. ¿Al inicio de la primera etapa o antes? ¿O después? Esto es al inicio, O sea, al principio no tengo nada de costo. claro. Entonces es 0. Cero. Ya. Y la otra, que esta es quizá un poco más enredada, es cuál va a ser mi óptimo en la como etapa imaginaria, si quieren, la etapa como 4, como a la que no alcanzo a llegar. Y acá la pregunta quizás es como, ¿qué valor, cuando yo multiplico, no afecta a la función objetivo? O sea, tiene que ser un valor que sea neutro, si quieren. ¿Cuál es el neutro multiplicativo? ¿No? 1. Entonces, en mi etapa como final de todas, voy a multiplicar por 1, como para que no afecte a la recursividad. Y así tengo definido mi problema de programación dinámica. Ya, acá igual me quedó una duda, pero se las voy a cambiar en la pauta si es que se me ocurre otra versión, de si esta es la mejor forma de escribir la restricción. Creo que se puede escribir de otra forma, pero yo igual diría que sí está bien. No sé si quedaron preguntas. ¿Alguna duda? Ah, esto en verdad también tiene que incluir la etapa 4. Como que mi costo acumulado en la etapa 4 va a ser, porque en 1 tengo 0, en 2 tengo lo que gastaste 1, en 3 lo que gastaste 2, en 4 lo que gastaste 3. Ahí sí. Ya. Eso. No sé si tienen alguna duda. O pasamos al otro problema, que igual estamos un poco encima. Esto hasta las 2:10. Todo bien, yo cacho que igual pasemos al otro. Ya. Igual también es súper largo este problema. La idea después es resolver esto, o sea, como resolver con estos valores y encontrar el máximo y la decisión en cada etapa. De hecho, acá lo hice. Me demoré caleta porque igual era un enredo. Acá están como las tablitas. ¿Puedes subir eso? Sorry. Sí, lo voy a subir. Ah, Voy a ya, subir. buenísimo. Dale. Pero no, es como medio ridículo hacerlo como en este tiempo. Porque igual es largo, pero para que lo revisen y si alguien se motiva, incluso lo puede intentar hacer. Ya, pero ahora vamos a pasar al otro, que esto es como ya para las clases que siguen les va a servir, que es un pequeño repaso de probabilidades. Y como ya igual estamos bien en el tiempo, así que tampoco hay tanto apuro. Ya antes de leerlo, vamos a ver si se acuerdan de estas dos cosas, que es como lo esencial que más se usa en general para los problemas de árbol de decisión, que son el teorema de Bayes, no sé escribir, ahí, teorema de Bayes, y probabilidades totales. Ya, no sé si alguien, esto es un repaso súper rápido, pero es como para tenerlo claro antes de hacer el problema. No sé si alguien se acuerda del teorema de Bayes, como si me lo quiere recitar, explicar, como lo vieron en clase hace poco, o no lo han repasado. ¿No? No sé, ¿tienen probabilidades? ¿Cuándo lo toman? ¿Algún curso de probabilidades antes de esto? Ya lo tuvimos. Tuvimos, Como hace eh, 2 años, sí, hace 2 años, año y y medio. el otro el semestre pasado, pero de estadística entonces no aplica. Ah, ya. Pero entonces, no, ya. Asumamos que nadie se acuerda del teorema de Bayes, da lo mismo. Simplemente lo que nos dice el teorema de Bayes es una propiedad para las probabilidades condicionales. Entonces, lo que nos dice es que si yo, ya, acá vamos a llamar eventos, pero evento imagínense que es cualquier cosa, da lo mismo. Es como, evento es como la probabilidad de que pase algo, da lo mismo. Pero vamos a tener la probabilidad de un evento A dado que pasó algo B. Se podría decir como la probabilidad eh, de que llueva dado que está nublado. Porque, por ejemplo, la probabilidad de que llueva quizás es baja, pero la probabilidad de que llueva si es que es un día nublado es un poquito más alta. Ahora está nublado y creo que anoche llovió. Entonces, no sé, yo no soy meteorólogo, pero imagino que hay alguna dependencia. Y lo que nos dice el teorema de Bayes es que nosotros podemos escribir esto dando vuelta la condicional. Y esto es como, ¿verdad? Un truco así que se le ocurrió al señor Bayes, da lo mismo, pero que a veces nos sirve para resolver ejercicios.
Entonces lo que nos dice es que esto va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido en la probabilidad de B. Eso. Esto, obviamente no es necesario que se lo aprendan, pero la intuición un poco está, o si quieren, es que esto en verdad, esto es la probabilidad de que ocurra A y B. ¿Ya? Si quieren. Entonces simplemente esto es como la probabilidad de que ocurra A y B fraccionado en el que la probabilidad de que ya había ocurrido B. O sea, es como, dado que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido también A? Podrían pensarlo así. Pero filo, la interpretación ahí, podemos dejarla para otro día, para discutir, como quieran. Pero esa es la propiedad. No sé si alguien se acordaba, si no lo vi. Y la otra propiedad que tenemos es probabilidades totales. Que ya, esta es como que uno también se lo olvida típico. Y lo que nos dice probabilidades totales es que si tenemos, ya, vamos a usar notación un poco matemática, pero da lo mismo. No es como tan importante, pero vamos a decir que si A1, A2, hasta A sub n particionan el espacio muestral, ya, con esto me refiero a que entre, por ejemplo, imagínense el evento llover y no llover. Como que son las únicas posibilidades que hay. O sea, o llueve o no llueve. Y con eso como que ya completé el set de probabilidades. Podría decir, no sé, tirar un dado, que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Como que si tengo esos 6 eventos, yo sé que sí o sí ocurre uno de esos. Entonces estoy particionando el espacio muestral. Y además con particionar me refiero a que no estén como intercalados. O sea, no se solapen. Por ejemplo, si yo dijera, no sé, que llueva, que esté nublado y que no llueva. Como que eso no es una partición porque el hecho de que esté nublado puede ocurrir tanto cuando llueve o como cuando no llueve. Entonces eso no me sirve. Pero filo ya. O sea, es como la... y lo que me dice este teorema, si quieren, es que la suma... perdón. La probabilidad de un evento B se puede escribir como la suma desde i igual 1 hasta n de la probabilidad de B condicionado a que ocurrió A por la probabilidad de A. Y ahí uno dice como, ¿para qué sirve esto? Bueno, de ahí lo vamos a ver. Pero en el fondo es como, yo puedo encontrar la probabilidad de algo multiplicándolo por su probabilidad condicional respecto a eventos que, como a distintos eventos. Por ejemplo, la de nublado. Yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que esté nublado? Bueno, es la probabilidad de que esté nublado si llueve, por la probabilidad de que llueva, más la probabilidad de que esté nublado dado que no llueve, por la probabilidad de que no llueva. Y ahí, en un segundo, si alcanzamos, vamos a ver para qué nos sirve todo esto. Ya, pero ese fue el repaso. Cualquier duda, me pueden interrumpir. Ya, entonces el ejercicio es así. Tenemos una empresa de venta de tarjetas gráficas que es de gran interés la predicción de demanda mensual por sus productos. Datos históricos indican que un 30% de los meses se experimenta una demanda alta y el resto una demanda baja. La empresa está evaluando la contratación de Adolfo, un ingeniero industrial, para estudiar la demanda por las tarjetas y así ajustar su nivel de producción mes. Ya, este lo escribí yo, así que esto sí es culpa mía. Mes a mes. Adolfo garantiza que el 80% de las veces que la demanda del mes es alta, él habrá hecho esta predicción, y de la misma forma el candidato afirma que el 90% de las veces que la demanda del mes es baja, él habrá hecho la predicción correcta. Si es que Adolfo predice demanda alta, ¿cuál es la probabilidad de que esté en lo correcto? Y acá no, como que es mucha cháchara, bla, bla, bla. Pero lo que tenemos que hacer acá un poco es identificar cuáles son los eventos. Como que, si se fijan, tenemos probabilidades condicionales. O sea, por ejemplo, tenemos que Adolfo es un ingeniero que hace predicciones. Entonces él dice, va a ocurrir el próximo mes demanda alta. Entonces yo sé que si ocurre, por ejemplo, demanda alta, como que dado que hay demanda alta, la probabilidad de que él lo prediga es algo determinado. Y lo que tenemos que hacer primero es identificar como los datos del problema que sabemos. Entonces, vamos a partir. Vamos a llamarle también A y B para usar la misma notación. Y vamos a decir que A es tener demanda alta. Ya. B es tener demanda baja. Vamos a decir que A sub prima, y B sub prima le vamos a poner. A sub prima es
es que Adolfo predice demanda alta y B' es que Adolfo predice demanda baja. Ya, entonces, vamos a ver qué probabilidad nos dan. La probabilidad de A. Ya, esta vamos a preguntársela al público, que aún queda gente. Caché que se fueron algunos, pero no importa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya demanda alta en un mes? En el enunciado. ¿Cómo dónde lo identifican? Eh, 30%, ¿no? Ya, muy bien. Y te pregunto al tiro, Pascal, si es que la probabilidad de que haya demanda es 30%, ¿cuál es la probabilidad de que haya demanda baja? Si mis matemáticas no fallan, sería un 70%. Ya, muy bien. No fallaron. Así que una estrellita. Claro, porque en el fondo tenemos que son solo esos dos eventos. O sea, lo podemos pensar como, si es que no ocurre uno, ocurre el otro, entonces simplemente es uno menos la otra probabilidad. O 100% menos 30%. Ya, y ahora la otra pregunta es, ¿qué significa esto? Esa es como un poco de interpretación. Porque acá claramente este 80% también es una probabilidad, pero ¿a qué se refiere? Acá nos dicen, Adolfo garantiza que el 80% de las veces que la demanda del mes es alta, él habrá hecho esa predicción. ¿Qué significa esto? Y tiene un 80% de acierto, lo que dice Adolfo, según lo que va a pasar. Ya, pero tú, ¿cómo escribirías ese evento? Como con esto que tenemos acá. Entre A, B, A' y B'. La probabilidad de B dado A. Ya, casi, porque nos dicen que hizo la predicción correcta. O sea que como que predijo A y ocurrió A. Entonces esto es que... Probabilidad prima, dado A. claro, sí, perdón. Acá yo mismo me perdí porque estos ejercicios son enredados. Esto es la probabilidad de que Adolfo garantiza que el 80% de las veces que la demanda es alta, él habrá hecho esa predicción. O sea que significa que la probabilidad de que, dado que la demanda es alta, Adolfo haga esa predicción es 0,8. ¿Sí? En el fondo es el 80% de las veces que la demanda es alta, eso significa que esto es dado, la demanda es alta, el 80% de las veces él hace la predicción correcta. ¿O me acabo de confundir? Sí, eso es. ¿Eso es verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ahí tuve como este ejercicio siempre me confunde. Ya, pero eso es. Igual acá voy a echar un ojo rápido para no trolearlos, porque yo mismo me confundo harto con esto ya. ¿Y qué otro dato necesitamos? Ya, y tenemos el otro que es que nos dicen que... perdón. Nos dicen que lo mismo, po. O sea, que cuando la demanda es baja, el 90% de las veces la chuta. O sea que la probabilidad de que prediga demanda baja, dado que la demanda efectivamente era baja, es 0,9. Ya, y ahora la pregunta es, ¿qué hora es? Ya, estamos bien. Es hasta las 2:10 esta clase, ¿verdad? Eso entendí. Sí. Ya, Sí, perfecto. Igual quizás a las otras podemos tratar de terminar más rápido, no sé. O sea, ¿ustedes encuentran que hora 10 es mucho o no, preferirían que durara? lo que haga falta, en verdad, según yo. Ya, perfecto. Ya sí, entonces vamos a tratar de usar siempre la hora 10. Pero no más, porque a mí me carga pasarme porque siento que al final es como que uno termina recansado cuando todas las clases se empiezan a extender. Ya nos dicen, si es que Adolfo predice demanda alta, o sea, ahora el evento condicional es A', que significa que Adolfo predijo demanda alta, ¿cuál es la probabilidad de que esté en lo correcto? Entonces, ¿qué me están preguntando ahora?
la probabilidad de A dado la probabilidad de A'. Ya, muy bien. Entonces, ahí Florencia creo que lo dijo. La probabilidad de que haya demanda alta, dado que Adolfo predijo que había demanda alta. ¿Cuánto vale esto? Esa es la pregunta. Y para hacerlo, ¿qué creen que hay que hacer? El teorema de Bayes. Teorema. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar lo que acabamos de usar, porque evidentemente lo repasamos por algo, y vamos a escribir el teorema de Bayes. Ya, y esto es solamente para ver si están atentos. No sé si alguien me lo quiere decir, sin verlo. A ver si ya se les quedó grabado. Sería la probabilidad de ¿Sí? A' Ujú. dado A, la Ya, probabilidad, por la probabilidad de A, ya, muy bien. partido en la probabilidad de A'. Ya, excelente. Bacán. Sí, ahí. Ya, igual siempre como, esto como que no necesariamente es de memoria, pero como que para acordarse es como al final que esto, como la probabilidad de A' dado A por la probabilidad de A, esto es esto, ¿ya? Y como que esta definición, no sé, creo que esta es como un poco más intuitiva, al menos yo encuentro, como de que ocurran las dos cosas. Entonces, si a alguien se le olvida, como que yo lo que hago siempre, porque a mí siempre se me olvida este teorema, es escribirlo así primero, que esto es como la intersección significa como de que ocurran las dos cosas. Y como que de eso uno puede llegar al otro lado. Pero eso da lo mismo, es como, por si es que alguien se le olvida, igual siempre uno lo puede googlear, da lo mismo. Pero hay una cosa que puede servir. Ya, entonces acá la segunda pregunta es, ¿cuántos de estas probabilidades yo las conozco? Falta la probabilidad de A', ¿no? Claro, falta la probabilidad de A'. Y eso es un problema, pues no me la dan en el enunciado. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo podría yo calcular la probabilidad de A'? Con el segundo teorema. Con el segundo teorema, Sí. ya, muy bien. Bacán. Entonces lo que vamos a pasar a hacer ahora es, si quieren acá le ponemos como no sé lo que es, vamos a pasar a calcular la probabilidad de A'. Y con eso vamos a tener listo el ejercicio. Ya, entonces ahí no sé si el mismo Sebastián creo que fue. ¿Cómo usaría el segundo teorema para encontrar la probabilidad de A'? O sea, usando la misma fórmula y cambiando los valores. ¿Te acordáis que decía el probabilidades totales? Que era la partición del espacio muestral y que la probabilidad de tanto era igual a la sumatoria de la probabilidad de esa misma probabilidad a otro evento por la probabilidad del evento. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué evento podría usar yo para particionar? Si es que ya estoy en A', ¿cuál es el otro evento que particiona? Acuérdense que A' es la predicción. Adolfo predice demanda alta o demanda baja. ¿Cuál es el otro evento que podría usar para particionar el espacio? Como el set de eventos. Demanda alta, ¿no? Claro, como que la demanda sea alta o la demanda sea baja. Entonces yo eso simplemente lo puedo escribir así, como la probabilidad de que Adolfo predica demanda alta, dado que hubo demanda alta, por la probabilidad de que haya demanda alta, más la probabilidad de que Adolfo predica demanda alta, dado que hay demanda baja, por la probabilidad de que haya demanda baja. Eso es lo que me dice probabilidades totales. Que al principio no lo veis, o sea, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, acá me sirve, porque acá tengo probabilidades conocidas, estas de acá las vamos a ver en un segundo, pero la probabilidad de A' no la conocía. Igual esto es un cacho, porque si se fijan hay que hacer harto leseo para llegar a calcular una cosita como súper simple, que después le va a servir para árboles de decisión. Pero al final igual es un procedimiento más o menos estándar, como que siempre se hace esto. ¿Y cómo calculo esto de acá? Bueno, yo tengo hartos valores. Tengo la probabilidad de A' dado A, tengo la probabilidad de A y tengo la probabilidad B. Entonces vamos a rellenar primero los que tenemos, porque estamos casi listos. Esto es 0,8 por 0,3. ¿Hay alguien me corrige si me guateo? Ya, este no lo tenemos, pero en un segundo más vamos a ver lo que es, y esto es 0,7. Entonces me queda solo un valor, y con esto voy a tener resuelto el ejercicio, que es la probabilidad de A' dado B. ¿A alguien se le ocurre cuánto vale eso?
Es fácil de sacar, como que tenemos un pedazo de información que nos está diciendo lo mismo, pero de otra forma. 0,2, ¿Por qué 0,2? porque es la resta de 1 menos 0,8 de la demanda alta, que no sea demanda alta, o sea que falle. Ya, está muy cerca. Lo importante acá es cachar que lo condicional ya ocurrió, ¿ya? Entonces, si yo quisiera ver el complemento de esto, digamos, el complemento de este valor de acá es la probabilidad de que prediga demanda baja, dado que ocurrió demanda alta. ¿Sí? Eso es el complemento. Porque la demanda alta ya es fija. Entonces yo complemento con el evento que no está condicionado. Y eso no es el valor que estamos buscando. Entonces 0,1. Claro, entonces es 0,1. Eso es importante, porque es como esa es como lo importante acá, es fijarse como el complemento de un condicional siempre es sobre el evento que no se está condicionando. Entonces el complemento de este efectivamente es probabilidad de A' dado E. Y eso es 0,1. Es 1 menos 0,9. Entonces acá simplemente escribimos 0,1. Y ahora simplemente hay que multiplicar. Yo no soy muy bueno para multiplicar, pero veamos si me sale. Esto es 0,24 y esto es 0,07. Y entonces todo esto es igual a, escribamos lo morado, 0,31. Y así creo que eso da. Alguien me corrige si no. Y ahora que tenemos ese valor, simplemente hay llegar y reemplazar acá. Y esto es igual a multiplicamos las cosas que tenemos. O sea, la probabilidad de A dado A es esta de acá, la probabilidad de A es esto de acá, y la probabilidad de A' la acabamos de sacar. Entonces, multiplicamos todo lo que acabamos de sacar, y nos va a quedar 0,8 por la probabilidad de A, que es 0,3. Ay, qué feo ese 3. Y todo esto dividido en 0,31. Ya, y esto, si me había dado ayer, entonces me acuerdo que era 0,77. Y ahí está resuelto el ejercicio. Esto lo vamos a cerrar en dos rojitas. Y así llegamos a la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que haya demanda alta, dado que él predijo demanda alta. Y si se fijan, igual es bueno, o sea, el loquito igual la chunta más o menos, o sea, cuando dice que lo hay, con un 77% de probabilidad la chunta, es un poco peor de lo que hubiera pensado intuitivamente, que es este 0,8, pero tampoco es tan distinto. Entonces igual tiene una predicción más o menos decente. Y con eso terminamos el ejercicio. Esto después yo creo que lo van a aplicar en algunos ejercicios de árboles, si no lo habían hecho ya. Y como son las 2, no creo que alcancemos a hacer otra cosa. Entonces, no sé, primero si alguien tiene alguna duda de este problema o el anterior. O quedó más o menos claro. Ya, bacán. Entonces vamos a, primero voy a dejar de grabar para que no quede tan largo el video.